Una aplicación de Angular está compuesta por componentes. Los componentes son pequeñas partes lógicas de la aplicación que van a estar representando a un trozo de la pantalla. Es decir, yo puedo tener un componente para el header, un componente para el body, un componente para el footer, un componente para un calendario, un componente para un listado de comentarios, un componente para otra cosa, y puedo tener millones y millones de componentes, y así es como funciona Angular, ¿no? Todo lo que aparece en la aplicación son componentes que son pequeños trozos de pantalla, los cuales van a estar controlados por una clase, ¿de acuerdo? Que esa clase va a ser la que va a dar soporte al componente, ¿no? La clase tendrá una serie de funcionalidades y tendrá también una plantilla asociada que será la que mostrará la información de esa clase y de ese componente, ¿no? Entonces, por defecto nosotros tenemos el componente app.component.ts. Ese componente es el componente principal de la aplicación. Es el componente que va a ser el primer componente que se va a cargar. Y va a ser el componente que va a dar soporte a otros tantos componentes. ¿De acuerdo? Entonces, el app component, ¿qué tiene? Pues tiene un import que lo que hace es importar el módulo component. El módulo component es un módulo que tenemos en el paquete @angular/core, que es lo que se ha descargado el npm cuando hemos hecho la instalación. Entonces, component lo que nos provee de un decorador. ¿Qué es esto? Un decorador lo que hace es soportar una serie de metadatos y darle una funcionalidad a la clase que nosotros tenemos abajo, ¿de acuerdo? Darle una funcionalidad extra a la clase que nosotros tenemos abajo y sobre todo asignarle unos metadatos y una información a esa clase para poder generar un componente con una información propia, ¿no? Por ejemplo, selector sería una propiedad que tiene el decorador y en selector nosotros le indicamos qué etiqueta vamos a utilizar para cargar el componente. En principio, en el index.html utilizamos la etiqueta approot, ¿de acuerdo? Que sería la etiqueta que hemos definido en nuestro componente. Entonces, esto es un metadato que mediante un decorador nosotros le estamos indicando a la clase que hay aquí abajo que esta clase es un componente y que la etiqueta donde se va a cargar el componente va a ser approot. Luego tenemos también la propiedad template URL. Esta propiedad lo que nos permite es asignarle una vista o una plantilla en un fichero HTML, la cual va a permitir imprimir la información que tenemos guardada dentro de nuestra clase del componente y además nos va a permitir pues tener inputs, tener información mostrada en la parte visual de el componente, que al final esta clase sería como una especie de controlador de esa plantilla que lo que hace es enviar información al modelo del componente y luego el modelo le devuelve también información a la plantilla. Entonces, nosotros tenemos asociado a este componente un fichero HTML que sería lo que se mostraría finalmente en la aplicación. Entonces, ese fichero es el app.component.html y lo que hacemos es imprimir mediante la interpolación con las dobles llaves, lo que hacemos es imprimir la propiedad título, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí. Imprimimos la propiedad título y imprime esto en pantalla, que como hemos visto anteriormente es este h1 que aparece aquí, que corresponde al h1 que tenemos en el app component de aquí. Imprimimos el título que tenemos guardado en el modelo del componente, que en este caso sería esto de aquí. Y también tenemos otra opción, entre otras muchas más que hay, que es el style URLs. Con style URLs le podemos definir una serie de ficheros CSS asociados a este componente, de forma que el CSS que yo asocie aquí solamente va a ser visible en este componente, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, le meto un CSS a algo, por ejemplo, al H1, le digo que el background va a ser yellow. Ahora, si yo actualizo la página, fíjate, el background se convierte en yellow. Pero si yo, por ejemplo, dentro del index.html tuviera otro h1, ¿vale? Si yo tengo este h1, aquí no me aparece el color
de fondo en amarillo. ¿Por qué? Porque esos estilos que nosotros asociamos en el componente en styles URL solo afectan a la plantilla asociada a este componente, ¿de acuerdo? No afectan fuera del componente, ¿no? Y también otra cosa, otro aspecto importante es que todos los componentes, para que funcionen de manera global en la aplicación, tienen que ser registrados en el fichero appmodule.ts. El appmodule.ts es el módulo principal donde van a estar cargándose todos los componentes, todas las directivas, etcétera, 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 y diversas configuraciones para el framework, ¿de acuerdo? Y varios módulos que también son necesarios. Entonces, por ejemplo, aquí en Declarations es donde se cargan los componentes y aquí en específico estamos cargando el componente app-component principal, que es el componente principal de la aplicación. Con esto ya hemos visto a vista de pájaro el análisis de un componente principal, cómo se carga, cómo funciona, etcétera, ¿no? Pero con esto no es suficiente, así que en el próximo capítulo vamos a ver cómo trabajar ya con componentes, cómo crear un nuevo componente, cómo hacerlo funcionar, etcétera, etcétera, etcétera.